la cantidad de glucosa que anda circulando en la sangre. Eso es la glicemia, la cantidad de glucosa que circula en la sangre. Ahora, esa glucosa, ¿no es cierto?, nosotros la obtenemos principalmente de todos los alimentos que comemos. O sea, en este caso, cualquier cosa que nosotros comemos, ¿no es cierto?, se transforma en glucosa. Por lo tanto, si ustedes se comen una manzana, la van a transformar en glucosa, o si se comen un pedacito de pan, lo van a transformar en glucosa. Ahora, siempre es importante, ¿no es cierto?, como yo les decía la semana pasada, que ustedes en la mañana, cuando se levantan, consuman algún tipo de alimento, el que sea, un pedacito de pan, una fruta, lo que usted, un vasito de leche, lo que sea que tengan para comer, porque de esa manera no dejan que su organismo desgaste la estructura muscular y el hígado para convertirlo en glucosa. Cuando nosotros pasamos largos periodos sin comer, por ejemplo, ustedes se acostaron ayer, supongamos, a las 11 y se levantaron a las 8, de las 11 a las 8 es un periodo muy largo de tiempo donde su organismo no recibió glucosa, por lo tanto, cuando ustedes se despiertan, obviamente empiezan todas las actividades metabólicas del cuerpo y para eso requieren glucosa. Entonces, lo que tienen que hacer es siempre, no necesariamente tomar desayuno, porque hay algunos que no les gusta o porque se sienten mal cuando toman desayuno, pero sí comer alguna cosa, aunque sea chiquitita, en la mañana. Entonces, cuando ustedes comen algo, su intestino lo procesa y manda la glucosa a la sangre. Entonces, esa glucosa llega a la célula y se transforma en energía. Ya en sí no tienen que degradar el tejido muscular y lo que guardan en el hígado en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces nosotros estábamos viendo la semana pasada a nuestro amigo el páncreas, una glándula muy importante que está ubicada acá, ¿no es cierto? Si se acuerdan, en la base del abdomen, ahí justo donde ustedes ponen su manito acá en medio, está el páncreas. Y este páncreas, la parte que nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, es la parte endocrina del páncreas, que es la que produce las hormonas, y estas hormonas entonces son los islotes, perdón, y los que producen estas hormonas son los islotes de Langerhans. Ahora, estos islotes de Langerhans vamos a tener que son de 4 tipos. A nosotros nos interesan 2. Los islotes beta, que son los que producen insulina, y los islotes alfa, que son los que producen glucagón, ¿ya? O glucagón, como ustedes quieran. Esa hormona es como graciosa. Entonces, lo que hace la insulina es permitir que la glucosa entre a la célula para que esta célula pueda producir energía y calor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consumen cualquier alimento, ese alimento se transforma en glucosa por un proceso digestivo. Entonces, lo que hace la insulina es permitir que esa glucosa entre a la célula y la célula la pueda utilizar como energía. Y en caso contrario, por ejemplo, si ustedes pasan largos periodos sin ingerir alimento, empieza a actuar el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón va al músculo o va al hígado, perdón, va al músculo o va al hígado para transformar el glucógeno en glucosa y así ustedes no tengan una hipoglicemia, ¿ya? Una hipoglicemia, ¿en qué momento les podría pasar? Por ejemplo, cuando ustedes pasan mucho tiempo sin comer y se agota la reserva de energía de los músculos y del hígado. O, por ejemplo, también solía suceder cuando tenían clases de educación física, por ejemplo, y venía la profesora, ¿no es cierto?, los mandaba a correr 3, 4 vueltas a la cancha y después subir corriendo las escaleras y después hacer abdominales y después de eso usted iba al baño y se sentía mareado, cansado, algunos vomitaban y se sentían pésimos. Eso es porque se habían gastado toda la glucosa que tenían en la sangre y su organismo no alcanzó a producir más, por lo tanto les pasaba eso. Eso es una hipoglicemia. Entonces, cuando eso pasa, cuando uno hace ejercicio o pasa largo tiempo sin comer, lo que tiene que hacer es comer o un dulce o tomar un poquito de agua con azúcar,
¿ya? Entonces aquí tenemos, este fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Cómo se regula la glicemia. Entonces, en la regulación de la glicemia participan estas dos cosas, ¿no es cierto? La insulina y el glucagón, que ya lo habíamos indicado. La insulina, ¿no es cierto?, se produce en gran cantidad después que uno come. Si uno después del almuerzo trata de ponerse a estudiar es medio complicado porque toda la sangre se va a los intestinos y esa sangre lleva una gran cantidad de insulina. ¿Para qué? Para permitir que las células puedan adquirir la glucosa que necesitan. Espérenme un poquitito. Están llegando algunos atrasados. Entonces, como les decía, siempre que ustedes comen algo, aumenta el nivel de glucosa en la sangre, como acá, ¿no es cierto? Y entonces esto le indica al páncreas que tiene que producir insulina, y estas insulinas, ¿no es cierto?, pueden producidas por los islotes beta del páncreas, llegan a la célula y le permiten a la célula que esa glucosa entre, y la glucosa la transforma en energía. Y la célula, perdón, la transforma en energía a través del proceso de respiración celular. Entonces las células toman la glucosa de la sangre y obviamente baja el nivel de glucosa en la sangre, haciendo que uno tenga un poquito de hipoglucemia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos bajos niveles de glucosa, ¿no es cierto? Porque ya hace mucho rato que no comemos nada, esta información también llega al páncreas, pero este páncreas ahora por las células alfa va a liberar glucagón. Y este glucagón entonces va a ir a dar a la sangre, y de la sangre llega al hígado y llega a los músculos para poder transformar ese tejido en glucosa y restablecer los niveles de glucosa normales en la sangre, ¿ya? Ahora, cuando las personas hacen esas dietas maratónicas, por ejemplo, como una ridícula que yo vi el otro día que hizo un ayuno como de 20 días, lo que hace uno en esas dietas de corto tiempo, ¿no es cierto?, y tan extremas, es perder tejido hepático, o sea, perder tejido del hígado y perder tejido muscular. Y por eso la gente adelgaza, no es que pierda grasa, sino que lo que pierde es musculatura y reserva de glucosa. Por lo tanto, si van a hacer un régimen por lo menos debe durar unos 3 meses y debe incluir alimentación controlada y ejercicios. No hay otra manera. Las dietas mágicas no existen, ni tampoco eso de los ayunos eternos, ¿no es cierto? Que tú tienes que ayunar, no sé, 6, 8, 20 horas, no. Eso no sirve, chiquillos, porque producen un desbalance hormonal en el sistema. Entonces, como resumen, ¿no es cierto?, de lo que vimos en la clase pasada, el páncreas produce 3 hormonas, la insulina, el glucagón y la somatostanina, que en este caso no cumple ningún rol en regulación de la glicemia, ¿ya? Y estas células y estas hormonas se producen en los llamados islotes de Langerhans, que yo aquí les puse, ¿no es cierto?, un acino pancreático con las células beta, que son las que producen insulina, y si ustedes se dan cuenta, son mucho más abundantes las células beta que las células alfa que producen glucagón. Ahora, ¿por qué son más abundantes las células beta? Porque obviamente nosotros necesitamos tener un control metabólico de la glucosa. Si bien la glucosa es esencial para nuestras funciones vitales, también es muy perjudicial cuando la tenemos en exceso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta famosa insulina? Que uno tanto habla de ella y escucha hablar de ella. De hecho, la biotecnología está preocupada de producir insulina artificial. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Tenemos la glucosa en la sangre, los cuadritos blancos representan esta glucosa. Entonces, cuando nosotros tenemos altos niveles de glucosa en la sangre, el páncreas libera esta insulina y miren, esta insulina es como una llavecita. Entonces, esta insulina va a la célula y abre un portal o una puerta para que la glucosa pueda entrar. Entonces, esta puerta tiene una cerradura especialmente para esta llave, que es la insulina. Entonces, viene la insulina, ¿no es cierto?, liberada por los islotes beta del páncreas, llega a la célula,
se introduce en esta cerradura y abre la puerta, ¿no es cierto?, para que la glucosa pueda entrar. No necesariamente. Habitualmente se sugiere no comer nada después de las 8 de la noche porque eh, el alimento en el estómago cuando uno se va a acostar tiende a quedar ahí, no se mueve y puede provocar acidez y gastritis. Lo que se sugiere es que si tú te acuestas temprano, no comas después de las 8 de la noche. O sea, si tú te acuestas a las 10, por darte un ejemplo, lo recomendable sería que tu última comida fuera a las 7, para que cuando tú te vayas a acostar, parte de la glucosa que ingeriste en tu comida o en tus once sea ocupada por la célula para producir energía. Porque de lo contrario, si no entra la glucosa a la célula, tiende a almacenarse en grasa. Por eso cuando uno come y se acuesta, tiende a engordar. Siempre hay que dejar un periodo de tiempo entre que tú comes la última comida y te acuestas a dormir, ¿ya? Siempre se sugiere que no sea muy tarde, además que en la noche habitualmente como se relantilizan o se ponen más lentas las funciones metabólicas, tu cuerpo hace todo más lento porque obviamente tiene que descansar. Aunque tú hayas estado sentado todo el día, tu cuerpo tiene que reparar tejidos de noche, ¿ya? Profe, Dime. ¿y es verdad eso de que hace mal comer fruta después de tal hora? No, no, ¿No? no. Lo que tú tienes que tener cuidado es eso, que si tú te vas a acostar, ponte tú a las 10 de la noche, no estés comiendo a las 9:30 o a las 9 tu última comida, ¿ya? Lo que interesa es que siempre tengas como 2 horas de diferencia entre tu última comida y cuando te vas a dormir, porque de esa manera tu estómago tiene tiempo para digerir ese alimento que consumiste y enviarlo al intestino delgado para absorber los nutrientes. Porque de lo contrario, si tú, por ejemplo, comes y te acuestas o estás acostado en la cama y comes y después te duermes, tu estómago no va a tener la movilidad que necesita para poder digerir eso y eso tiende a acumularse en el estómago, producir mucho ácido, te puede producir gastritis y todo eso, ¿ya? Además que como tú vas a estar durmiendo, tu cuerpo no va a estar haciendo actividades vitales, tu glucosa no va a ser necesaria como fuente energética. Entonces sería bueno que comas después de, o sea, que te duermas después de unas 2 horitas, 2 horitas y media después de comer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina, ¿no es cierto? Lo que hace es, como yo les decía, abrir una puertecita en la célula para que la glucosa pueda entrar, ¿ya? Entonces, esto hace que, por ejemplo, esta llavecita que es la insulina abre la puerta a la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, esta célula recibe la glucosa y la transforma en energía. Ahora, ¿qué pasa si es mucha glucosa? Obviamente la insulina no va a poder permitir entrar tanta glucosa a la célula porque tú no la necesitas. Y la glucosa va a quedar fuera de la célula y va a transformarse en tejido graso. Por eso aquellos que son más buenos para comer, de repente comen en exceso y el exceso de azúcar, porque acuérdense que todo lo que comemos se transforma en azúcar, se va a transformar en grasita, en rollito. Y esa grasita después cuesta mucho deshacerse de ella porque esta es la que nos hace engordar. Esta grasa que se acumula por efecto del exceso de consumo de glucosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Habitualmente tú tienes que ver si tienes una vida más o menos activa, consumir harto alimento, pero si no tienes una vida muy activa, no tanto alimento. Y evitar el azúcar refinada, o sea, por ejemplo, los pasteles, las galletitas, las bebidas gaseosas y todas esas cosas que tienen demasiada azúcar, porque de lo contrario vas a tener un exceso de glucosa en tu organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tenemos exceso de glucosa se nos producen algunas dificultades de salud, tanto a niños, jóvenes, adultos mayores. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una célula saludable. Entonces, miren, viene la insulina, que está aquí como este puntito azul,
Cuando tú tienes mucha glucosa, ¿no es cierto? Viene esta cosita, esta insulina, y se asocia a un receptor de insulina. Y este receptor de insulina entonces abre la puerta para que un puente o un canal de insulina le permita a la insulina entrar a la célula y ahí la célula la gasta, ¿cierto? Entonces se une el receptor con la insulina, se abre el canal de glucosa y la glucosa puede entrar a la célula y la puede transformar en energía. Y eso es en condiciones normales una persona que tiene una alimentación y salud sana, ¿ya? Pero sin embargo hay algunas personas, y miren esto, pregúntenle a la mamá, a la abuelita, al papá, a los tíos, de repente ellos tienen resistencia a la insulina. ¿Y qué significa esto? Resistencia a la insulina significa que el receptor de insulina que está aquí, ¿ven? Está obstruido, está tapado por algún motivo, por lo tanto la insulina no puede asociarse acá porque el receptor no la recibe. Y la glucosa se acumula fuera de la célula y no recibe suficiente glucosa para poder desarrollar sus actividades. Pero resulta que tú no tienes problemas con la producción de insulina, sino que tienes un problema con el receptor de la insulina. Y estas son las personas que tienden a engordar muchísimo y después tratan de hacer dieta y no pueden adelgazar. ¿Por qué? Porque la glucosa se transforma en grasa. Entonces estas personas engordan mucho en mucho tiempo o en corto tiempo y tienen que tomar un medicamento que actúe aquí en el receptor de la insulina que se llama la metformina. Y una vez que toman ese medicamento, la insulina vuelve a soltarse aquí al receptor y la glucosa puede entrar a la célula, ¿no es cierto? Y tú puedes empezar a realizar tus actividades vitales. Pero ahí hay que hacer un examen de sangre para ver que tú eres resistente a la insulina, ¿ya? Y en tercer lugar tenemos ya la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2, chiquillos, es la diabetes que le da a las personas adultas. Habitualmente pasa porque en este caso es el deterioro del páncreas. El páncreas produce muy poca insulina o la insulina que produce es de mala calidad y ahí se produce la diabetes. Entonces, como esta insulina es de mala calidad o es muy poca, el receptor de insulina no la capta y la glucosa fuera de la célula aumenta mucho, generando problemas de salud importantes. Y aquí, a diferencia de la resistencia a la insulina, cuando las personas son diabéticas, tienden a adelgazar rápidamente y en corto tiempo. ¿Y por qué? Porque al no haber insulina, hay mucho glucagón y el glucagón transforma todo el tejido muscular y hepático en glucosa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento normal? Ustedes y yo, afortunadamente yo también, tenemos un funcionamiento normal de la insulina, ¿no es cierto? Viene aquí la insulina, se asocia al receptor y la glucosa puede entrar a la célula para realizar el proceso de respiración celular. En cambio, aquí cuando la mamá, la abuelita, un tío, un amigo es resistente a la insulina no puede entrar a la célula y la glucosa queda dando vueltas fuera de la célula sin poder entrar. Pero ¿qué te pasa a ti cuando eso sucede? Te sientes, ¿no es cierto?, cansado y hambriento. Obviamente te sientes hambriento porque como la glucosa no puede entrar a la célula envía la información al hipotálamo, le dice, oye, no me están dando comida, por lo tanto dile a este sujeto que coma. Por lo tanto, tú aparte de sentirte cansado, andas hambriento y comes y comes y comes y comes, pero no se te pasa el hambre. Entonces, ¿qué comes? Comes carbohidratos, porque el cerebro te manda la información que tú necesitas comer algo que tenga glucosa. Entonces se te antoja, por ejemplo, tomar Coca-Cola, comer dulce, comer cosas ricas, papas fritas, por ejemplo, que tienen hartos carbohidratos. Entonces fabricas la insulina, porque comiste, ¿no es cierto? Pero tu célula no deja entrar a la glucosa porque es resistente a la insulina. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como tú comiste tanto acá, tus carbohidratos se almacenan en forma de grasa y engordas. Te pones gordito, gordita. Y sigues con el mismo ciclo, te sientes cansado y hambriento.
y vuelves a cumplir el mismo ciclo y el mismo ciclo. Entonces, esto hace que tu sistema se enferme. Entonces, ¿qué pasa si tú engordas? Obviamente te va a subir el colesterol, va a tener los triglicéridos altos, porque como estás transformando lo que comes en grasa, y el colesterol es grasa y los triglicéridos son grasa, esas aumentan en la sangre, taponeando las arterias. Entonces, como se taponean las arterias, te sube la presión. Entonces, aparte de ser resistente a la insulina, eres hipertenso y eres obeso. Entonces, eso te hace generar otros problemas de salud importantes. ¿Ya? Ahora, acá, tenemos resistencia a la insulina. ¿Qué te produce? Obesidad, hipertensión. Puede derivar en una diabetes. Además, si no haces ejercicio, más resistente a la insulina te vuelves. Y si fumas, mucho más resistente a la insulina. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Con dos cosas bien simples, chiquillo. Uno, haciendo un ejercicio de acuerdo a tus características. Por ejemplo, puedes salir a caminar, los que ya están liberados, ¿no es cierto? Puedes hacer ejercicio de estiramiento, puedes hacer un poquitito de flexiones, etcétera, y comer alimentación que no contenga tanto carbohidrato. O sea, por ejemplo, comer más verdura, más cereales, más semillas, lentejas, porotito, ¿para qué? Para que tu páncreas pueda generar una insulina que pueda ser atrapada por la célula. Y miren, les quería mostrar esto, porque esto nosotros lo podemos ver. Esto no es mugre, chiquillos. ¿Han visto que hay personas que tienen el cuello negro? Ahí, una rayita negra, aquí ustedes le miran acá al cuello, y el cuello de esa persona se ve negro, ¿no es cierto? O acá en los brazos ahí, o los codos negros, o entre medio de las piernas, detrás de las rodillas. Eso es porque esta persona es resistente a la insulina. Y eso es un indicio que nosotros podemos mirarnos nosotros mismos, de repente en el espejito, nos echamos una miradita por acá, por el cuellito, cuando se pone negrito, significa que somos resistentes a la insulina. Y esto es un síntoma de que podríamos ser diabéticos después. Y esta se llama la mancha nigricans, ¿ya? O la mancha negra. Y es una alerta, por eso yo les puse este afiche aquí. Y se vincula con que estamos obesos y somos resistentes a la insulina, ¿ya? Y puede aparecer, como dice la ficha aquí, en el cuello, la axila, la ingle, y puede ser un indicio de diabetes. Entonces, si ustedes se miran en el espejo y ven que su cuellito se está poniendo negrito, lo que tienen que hacer es bajar el consumo de carbohidratos, ¿ya? Entonces aquí, por eso dice aquí, los pacientes que presentan estos síntomas tienen que cambiar su estilo de vida, porque de lo contrario se van a convertir en diabéticos, hipertensos, con colesterol alto, obesos, etc. Entonces, ¿qué tipo de diabetes puede haber en una población como la nuestra? Una diabetes del tipo 1, que es la que afecta a los niños y a los adolescentes. Y esta diabetes es una enfermedad autoinmune, chiquillos. Los niños o los jóvenes diabéticos es porque tu sistema inmune destruye las células del páncreas, ¿ya? Y como destruye, no, que se siente guatón. Todos estamos guatoncitos después de la cuarentena. Hay que salir a caminar, chiquillos, los que puedan. Ya, como les decía, los jóvenes cuando son diabéticos, cuando son niños o cuando son adolescentes, es porque hay un problema autoinmune. Entonces tu cuerpo no produce insulina y en este caso cuando sos diabético adolescente te tienes que inyectar insulina el resto de tu vida, ¿ya? Después tenemos la diabetes tipo 2 que le da a los jóvenes adultos y adultos mayores, y es porque la insulina no se produce suficientemente o, ¿no es cierto?, no es de buena calidad. Y esto se produce habitualmente por los malos hábitos alimenticios. Uno tiende a comer en exceso las cosas ricas que te gustan. Por ejemplo, somos muy buenos para comer comidas chatarra, hamburguesa, completo, papa frita, todas esas cuestiones que vienen muy procesadas en bolsa, azúcares en general, bebidas, y esas cuestiones hay que tratar de evitarlas porque tu organismo no lo necesita. O sea, no digo que uno no las coma nunca, si estáis en una reunión con tus amigos o estáis,
no sé, pues tenía un paquetito, puedes comerlo, pero no todos los días y a cada rato. Y después una diabetes que afecta a las mujeres cuando nos embarazamos, pero aquí es porque la mamá tiene uno de dos problemas. Uno, puede ser que algunas que cuando están embarazadas, ¿no es cierto?, sienten que pueden comer cualquier cosa y como están embarazadas, ¿no es cierto?, se ponen medias mañosonas y los famosos antojos. Eso puede generar que su páncreas genere poca insulina. Y lo otro es cuando el útero crece, empuja las vísceras hacia arriba y eso puede ejercer presión sobre el páncreas y provocar que la mujer en gestación desarrolle una diabetes gestacional. Esta diabetes es sumamente complicada porque puede generar en el momento del parto hemorragias a la mujer cuando va a parir, ¿no es cierto? Y puede generar, por ejemplo, un parto prematuro. Entonces, por eso las mujeres cuando nos embarazamos tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alimentación, porque aquí la que tiene que engordar no somos nosotros, es la guagua la que tiene que crecer. Entonces hay algunas mujeres que embarazadas, por ejemplo, engordan 30, 35, 20 más kilos, entonces eso no corresponde, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que somos diabéticos o que somos resistentes a la insulina? Orinamos frecuentemente y en forma abundante, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitualmente tendemos a eliminar el exceso de glucosa por la orina. Entonces, habitualmente andamos con mucha sed y tomamos mucha agua. Por lo tanto, como tomamos mucha agua, vamos muchas veces al baño a orinar. Si tenemos pérdida de peso, ¿no es cierto?, en forma exagerada, sin un motivo aparente, ahí podríamos estar hablando abiertamente de que tenemos una diabetes, ¿ya? Falta de energía, nos sentimos cansados, decaídos, nos sentimos desanimados, ¿no es cierto?, con un poco de depresión. Y eso es porque la glucosa no puede entrar a la célula para poder generarnos energía. Como estamos faltos de energía, tenemos siempre hambre y ganas de comer cosas que a nosotros nos gustan y tienen calorías, ¿ya? Y ahí es donde andamos masticando cualquier cosa a deshora y en todo momento. Incluso las personas diabéticas se levantan en la noche a comer. Cambios de humor, cambios de ánimo, de repente estáis súper contento, feliz, y cuando te baja el azúcar, ¿no es cierto?, te pones irritable, enojón, gritón, etcétera. Y otro síntoma es la visión borrosa. Las personas ven como si tuvieran una nube en el ojo, ¿no es cierto? Y eso es producto de que la glucosa no llega a los receptores de la luz del ojo y tú ves en forma borrosa. Después, ¿qué complicaciones puede tener una persona diabética? Y esto hay que considerarlo, chiquillos, porque muchas de estas enfermedades provocaron que las personas que se infectaron con COVID murieran. Una de las afecciones más graves es arteriosclerosis, o sea, las arterias y venas se llenan de grasa, porque la glucosa en exceso se transforma en grasa, entonces se almacena dentro de las arterias, impidiendo que la sangre fluya por ahí. Una nefropatía, como nosotros tomamos tanta agua, obligamos al riñón a filtrar exceso de agua, y más encima esa agua lleva azúcar. Y esa azúcar que se está arrastrando junto con la orina daña al riñón. Neuropatía, las personas con diabetes suelen tener mayor probabilidad de tener derrames cerebrales, o aneurismas, por ejemplo, ¿ya? Porque como tenemos la sangre, las arterias taponeadas con grasa, la sangre de repente hace presión y esas arterias se revientan. También la retinopatía. La retinopatía significa que los vasitos sanguíneos que están en la retina, donde están los receptores de la luz, se rompen y la retina se desprende y la persona pierde la visión. Y esa se llama ceguera diabética. Y es sumamente frecuente, chiquillos, en las personas que sufren de diabetes. También catarata o glaucoma, también es un daño al globo ocular. El cristalino, que es el que nos permite enfocar la imagen sobre la retina, se daña. Y la presión dentro del ojo aumenta. Dolor y disestesias. Esto es dolor, por ejemplo, como dolor quemante o punzante en la planta de los pies, en las manos, en la espalda, ¿ya?
Hipertensión, obviamente tenemos las arterias tapadas con grasa, por lo tanto somos hipertensos. Enfermedades del corazón, evidente, nuestro corazón tiene que hacer mucha fuerza para mandar la sangre por arterias que están taponeadas de grasa. Accidentes cerebrovasculares, producto de esto mismo, ¿ya? Edema, se inflaman los pies, chiquillos, se hinchan así, se ponen grandotes. Úlceras que no sanan. Acá hay una úlcera, ¿no es cierto? Las personas diabéticas habitualmente tienen úlceras en los pies y como pierden la recepción del dolor, esa úlcera a veces se infecta y se puede gangrenar. Y lo otro es incapacidad para conducir. Los diabéticos no tienen permiso para manejar por este mismo factor de la retinopatía que yo les decía. Habitualmente una de las cosas que impide que te den carnet de conducir es si eres diabético. No te lo van a dar si eres diabético. Entonces acá tenemos un resumen, ¿cierto? Tenemos el páncreas con las células alfa, las células beta, que son las que producen la insulina, que almacenan la energía como glucógeno y grasa, acuérdense de eso, sobre todo la grasa, disminuye la glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Y permite que la glucosa pueda entrar a la célula para su función. Entonces el glucagón hace lo contrario que la insulina, aumenta la glucosa en la sangre, es hipoglicemiante y estimula el hígado para hidrolizar el glucógeno y convertirlo en glucosa, ¿ya? Y todo esto se va dando dentro del sistema gracias al páncreas. Ahora, este asunto se controla básicamente con una buena alimentación, chiquillo, no siendo tan buenos para el pan y otras cosas. Entonces aquí a ustedes les van a decir por qué es importante regular la glicemia, obviamente para prevenir un montón de enfermedades de base. Si nosotros estamos en glicemia normal, ¿no es cierto? Deberíamos estar en estos valores entre 65 y 170, 65 cuando te levantas en la mañana y 170 después de comer algo, ¿no es cierto? Y después si tienes más de 200 ya eres hiperglicemiante, aquí podría ser una persona diabética, si llegas a 380 o 300 te puede dar un coma diabético. Y un coma diabético puede derivar en que tú mueras producto del exceso de azúcar circulante. Cuando tienes 275 y 240 constantemente, podría ser que ya estás como resistente a la insulina, ya en ese valor. Por lo tanto, si ustedes se hacen una medición de glucosa y está entre 65 y 170, son los rangos normales, ¿ya? Si tiene más de 200 ya empezar a preocuparse, si tiene más de 270 es muy grave y si tiene menos de 65 también es grave. Por lo tanto, estos valores, chiquillos, ustedes debieran manejarlos por si acaso porque también va dentro de su estado de salud, ¿ya? Y acá la hipoglicemia, ¿por qué tienen que comer algo en la mañana siempre? Porque no tienen suficiente glucosa las células para funcionar. Y miren, aquí están ustedes que no tomaron desayuno, debilidad, cansancio, temblor, sudor, dolor de cabeza, irritables, visión borrosa, hambre, taquicardia, confusión, palidez, y si hay todo eso no hay aprendizaje. El encéfalo puede utilizar glucosa como combustible, o sea, el cerebro necesita esa glucosa, y se produce somnolencia y pérdida de conciencia, incluso hasta la muerte. ¿Ya? Y ahí tenemos un esquema que ya vimos, y esta es la curva de la glucosa, esta es una persona normal, y esta es una persona diabética. ¿Ven la diferencia? Mucha glucosa circulante, y aquí tú comiste, subió la glucosa, pasó tu hora de digestión y bajó tu glucosa. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos, chiquillos. Acá yo les puse, este es un concurso de afiches para la glicemia que espero yo poder hacer después en el colegio. ¿Ya?